Ok, como le decíamos, regresamos precisamente a discutir esta encuesta que ya el Herald ha estado publicando en los últimos días y que ha provocado cualquier cantidad de controversia. Aquellos que se ven beneficiados por una encuesta creen que el encuestador y el periódico es lo mejor del mundo. Aquellos que no se ven tan favorecidos, pues entonces empiezan de alguna manera a cuestionar números, a cuestionar cualquier cantidad de cosas. Hoy tenemos precisamente al editor del periódico, Jay Ducasi, con nosotros, y también tenemos al encuestador, Fernanda Amandi, que nos están acompañando ambos en el día de hoy. Qué bueno tenerlo, ¿no? ¿Por qué la mandaste a hacer? Hace ya tiempo que no se auscultaba el pulso de esta comunidad. Yo creo que hacía falta, pero ¿por qué la mandaste a hacer? Específicamente hace varios años, nosotros siempre hacemos, el Miami Herald y a veces en conjunto con otros periódicos, hacemos encuestas a nivel estatal. Pero hace tiempo que no hacíamos una a nivel local sobre todos los temas en los que estamos, con los que estamos lidiando en este momento. Y Fernando y Sergio Bendixen nos propusieron hacer esto. Efectivamente, es una idea magnífica. Es verdad que hay muchos temas en este momento. Es más, lo decía Fernando, hay otros temas que no pudimos abordar en esta encuesta que quisiéramos hacer. ¿Lo van a hacer en el futuro? Probablemente. Okay. Hay muchas cosas en este momento que están en el tapete que no pudimos hablar. Y es más, en esta encuesta hicimos como 20 preguntas, ¿no? Fue bastante largo. Sobre muchos temas, incluyendo Charlie Crist y Rick Scott, y temas puramente locales, por ejemplo, como Miami-Dade, la controversia sobre el estadio de soccer que David Beckham quiere poner en el parque del museo, la negociación que se acaba de terminar con el Heat para extender el plazo que ellos van a estar en el American Airlines Arena, lo que se está negociando ahora con los Dolphins, etcétera. Fue como 20 preguntas sobre diferentes cosas que hacía tiempo que no veíamos exactamente cómo los votantes de Dade County se sentían, y algunas cosas fueron muy sorprendentes. ¿Cómo que no? Después de hablar, una de las cosas que cada vez que uno hace una encuesta, estoy seguro que a ti te pasa, Fernando, la gente dice, a mí no me llamaron. A mí no me llamaron, o sea, además a mí no me llamaron, cómo es que se hace esa encuesta, cómo se escogen la pregunta, y esa pregunta está mal hecha por esto y por esto y por esto. ¿Por qué no hablamos antes de entrar ya en lo que es específicamente las preguntas que tú hiciste, un poco en la metodología, cómo se escoge el universo, cómo se escoge la pregunta, cómo se trata de ser lo más justo posible? Bueno, mira, lo más justo, cuando uno está haciendo una encuesta de los votantes del condado, sería hacer una entrevista de 1.300.000 personas que son los votantes. Son los votantes, que eso no es una cosa posible, ¿no? No nos permite los recursos ni el tiempo hacer una encuesta así, que es la encuesta preferida y no es necesaria. Ya con 400 entrevistas, que es la muestra que nosotros pudimos utilizar, con lo que es el margen de error, te da un nivel de confianza del 95% que los números van a ser adecuadamente correctos, ¿no? Y además, mientras que eso se mide por lo que es el peso de cómo la votación está representada y distribuida, Roberto, tú puedes llegar a un consenso muy agudo y determinar qué son los puntos de vista sobre este tema. Ahora, en el proceso de cómo vamos desarrollando las preguntas y los temas, Jake te lo acaba de mencionar, hay temas que están en la actualidad, que hay mucho interés, y nosotros con el Miami Herald empezamos a desarrollar esos temas. Okay. Se escribe el cuestionario, pero después no es que se termina ahí y se va a los votantes. Hay un proceso donde las preguntas... ¿El cuestionario se discute con el periódico o tú lo haces y tú haces el que tú quieras? Y es un proceso muy rígido para asegurar de que primero que las preguntas están balanceadas, que están, o sea, hechas en la realidad, que no hay algo que en la confección de las preguntas, ¿quién participa? Jay, ¿todos ustedes o cómo es? En este caso, por ejemplo, Fernando y varios representantes de al principio, Fernando y yo estuvimos hablando por teléfono. Y él me dijo, bueno, ¿qué ideas tienen ustedes? Nosotros tenemos varias ideas. Y entonces empezamos así. Entonces hace como 2 o 3 semanas, Fernando y varios representantes de Bendixen y Amandi vinieron al periódico, se sentaron con nosotros en un cuarto de conferencia. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, estaba yo, estaba Fernando, estaban varios empleados de Bendixen. Y gente del departamento de noticias, que personas que todos eran reporteros. El editor de la encuesta para la parte del periódico fui yo. Estaba yo, habían, debo decir, 4 o 5 otros reporteros del periódico, de los cuales cada uno tuvo una participación en otra, pero la tarea principal en esa reunión era la fraseología que se usa, pues es muy importante. Como Fernando decía, tiene que ser balanceado. Tú no quieres hacer una pregunta que empuje a la persona a decir esto o aquello, claro, por la forma en que la hacen, ¿no? Entonces,
Primero, teníamos que tener certeza de que efectivamente era balanceada, y segundo, que la información que estábamos dando era correcta. Si decíamos, esta organización quiere hacer esto por esta cantidad de dinero, queríamos estar seguros que efectivamente es lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, lo que han dicho ellos, que esta es la cantidad, para que hubiera, primero, que fuera justa en la forma en que se presenta, para que los votantes pudieran decir sí o no, apoyo o no apoyo, sin ser empujado de una forma o de otra por la misma la frase o la fraseología de la pregunta. Okay. Y segundo, que la información estuviera correcta. Pudiéramos ya, o sea, básicamente hablar de alguna de las cosas, ya sabemos, y esto se ha estado discutiendo, o sea, en el periódico, en otros programas. Quisiera hablar básicamente de las sorpresas que ustedes vieron, porque sabemos, bueno, básicamente Scott está más o menos a 12 puntos de distancia de Charlie, que no es suficiente. Esto se ha discutido, el periódico lo ha discutido, sabemos más o menos, pero lo que quisiera saber, las sorpresas que a ti como encuestador y a ti como periodista obtuvieron de estas encuestas que estuvieron haciendo. Mira, vamos a empezar, yo creo que hubo varios, pero hay unos que sobresalen, y yo quiero tocar esos temas, creo que Jay comparte la opinión mía. Mira, el tema del Miami-Dade College, que yo sé que fue un tema que se discutió precisamente en este programa también. La pregunta fue muy sencilla: si los votantes piensan que ellos deben tener la determinación de votar en este tema, o que se le debe dejar la decisión a la legislación. Y nosotros esperábamos que iba a ser más o menos un 50-50, un 65-35. Roberto, en una comunidad como esta, donde son tan pocos los temas, donde hay un consenso en cualquier cosa, el 88%, todos los votantes casi, están a favor de que estas elecciones se celebran. No necesariamente para determinar que le van a dar a Miami-Dade College ese impuesto para ese dinero, pero no, para ellos determinar esa elección. Y cuando uno tiene un número que travese los republicanos, los demócratas, los independientes, todos los grupos étnicos de edad, es un número que quieren votar y que dicen que ellos deben tener la decisión, no los legisladores. Es una cosa muy poderosa, y eso para mí fue uno de los números que más me abrió los ojos. ¿Cuánto fue? 88%. 88%. Entre el 12% me imagino que estaban los representantes. No, era 9%. Estaban los representantes que no se han enterado que el 88% de los electores del condado de Miami-Dade creen de que ellos son lo suficientemente inteligentes para votar. Nuestros legisladores son los únicos que creen que ellos tienen el derecho a votar, pero nos tienen que impedir a nosotros pues votar en cosas que nosotros consideramos que son importantes. Hoy estaba escuchando WQA por la mañana y estaba Almora abrió los teléfonos y decía un señor, mire, yo básicamente pienso, me encanta el Miami-Dade College, he dado dinero para Miami-Dade College, soy egresado de Miami-Dade College, y si pasa esta pregunta voy a decir que no quiero el impuesto, pero quiero votar, quiero que me den el derecho a votar. Y nuestros legisladores aparentemente creen de que ir a Tallahassee les da el derecho a ellos básicamente de tomar decisiones, todas las decisiones por nosotros. No, es una falta de respeto total. Iba a decir lo que Fernando decía, es que no, el 88% no está diciendo que quieren votar a favor o en contra, simplemente quiere decir, queremos hacer la decisión nosotros, si queremos pasarnos un impuesto para ayudar o no ayudar a Miami-Dade College. Lo que están diciendo es, nosotros tenemos el derecho de hacer la decisión nosotros y no dejársela a Tallahassee. Quisiera poner, una de las cosas que quisiera poner en pantalla es la gráfica número 2, que básicamente usted votaría por Charlie si él visita Cuba. A mí me parece que este tema cubano fue bien interesante. Hoy Cuba Debate, que es una de estos blogs del gobierno cubano, dice hay un serio problema generacional en Miami. O sea, los jóvenes tienen una visión acerca del futuro, las personas ya de una mayor edad tienen otra visión del futuro. De alguna manera, Jake, tú que has estado siguiendo el tema cubano desde la década de los 80 de una manera muy puntual. De esta encuesta, este tema cubano, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Del tema cubano, que aún, yo creo que es cierto lo que tú dices, pero todavía existe, efectivamente existe una división entre las generaciones del exilio cubano, entre las personas de tercera edad, etcétera, que son los que más... el grueso. Los que más, sí, y más conservadores en su vista del problema cubano, los que más están en contra de levantar el embargo, los que están más en contra de viajar a Cuba, etcétera. Lo que ha pasado en Miami es dos cosas. Una es una nueva generación, y eso digo, no necesariamente de Cuba, sino generación, problema de los mismos cubanos, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que tienen una forma diferente de ver las cosas que no es la mía. Y también esta ola de inmigración que ha continuado a través de las décadas, que no tienen la misma visión de Cuba que lo que tenían la gente con mis padres que llegaron en los años 60. Por ejemplo, yo los tengo en mi familia, yo tengo familias que han llegado aquí de Cuba en los últimos años, que no... están totalmente en contra del sistema.
pero no están en contra de lo que es Cuba o la cultura cubana o lo que hay en Cuba hoy, que es una diferencia muy grande de la generación de mis padres, que cuando se fueron al principio de la revolución, en los primeros años, rechazaron todo lo que vino después. Esta es una nación que esa es su vida, es lo que han conocido, la música, el arte, claro, etcétera. Ellos rechazan el gobierno, rechazan el comunismo, rechazan un sistema totalitario, pero no rechazan lo que es su cultura. Y hay una gran diferencia entre un grupo y el otro. Ok, tengo que regresar. Cuando regreso, hay algo que quisiera abordar cuando regresemos, ¿no? Y es precisamente el tema de la elección de Obama y el famoso 45-47% de cubanos americanos votando por Obama. ¿Qué ha pasado? O sea, en estos momentos hay un número menor de cubanos apoyando a Charlie, aún apoyando las sanciones en contra del gobierno cubano. ¿Cuál es el cambio que estamos viendo? Y otra cosa que quisiera abordar cuando regresemos es estos 12 puntos de ventaja que tiene Charlie sobre Scott. No es suficiente para ganar, pero sin embargo, Fernando, y esto ahora entro en el tema de números contigo. O sea, Alex Singh creo que gana el condado solamente por 12 puntos 14 puntos. Pero pierde el estado por 60,000 votos. O sea, vamos a hablar de eso cuando regresemos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos acá con Jay Ducasi, editor de Miami Herald, y con Fernando Amandi de Bendixen y Amandi, que son los que hacen esta encuesta que hemos estado hablando. Empecemos con la cuestión del voto cubano, o sea, apoya a Obama 47, 45, 48, depende del encuestador, pero más de 45 y menos de 50. 40 y algo. Exactamente, eso es lo que sabemos. Sin embargo, en esta encuesta los cubanos americanos están tomando otra posición. ¿Por qué? Bueno, yo creo que primero que todo demuestra lo flojo que está Charlie Crist en el condado, precisamente porque el voto cubano le está bajando un promedio de 14 puntos en el caso de lo que sacó Obama en el 2012, ¿no? Mira, indudablemente yo creo que hay tres factores importantes. Primero que todo, lo que ha hecho él con el tema de Cuba, en el mejor de los casos, Roberto, no le ha ayudado. En el peor de los casos, le ha tumbado un chorro de votos cubanoamericanos, que yo creo que dan los números de evidencia de eso. Segundo, Rick Scott, muy astutamente, ha podido, a través de las últimas 8 semanas, tener los aires, todos los programas, el programa como el tuyo, lo de los otros canales, solo para definir a Charlie a través de los medios en español. Charlie ha estado completamente silencioso porque no ha armado su campaña en contra, y yo creo que eso lo está teniendo un impacto, porque la cantidad de dinero que le está metiendo Scott en esta propaganda, que son más de $1 millón, acá no solamente en el condado, en la televisión hispana, está teniendo su consecuencia. Y yo creo que además de eso, Charlie no le está llegando con un mensaje agudo, preciso al votante hispano, de la manera que Scott y su gente, yo creo que están tratando de jugarlo un poquitico más. Muy astutamente nombraron a López Cantera, que es una figura de esta comunidad, un cubano-americano, el primer vicegobernador hispano de la historia de la Florida. ¿Y qué ha hecho Charlie en respuesta? Así que es una campaña hacia los hispanos. No es que sea floja, es invisible. No existe. No existe. Eso es lo que yo creo que en el día de hoy Public Policy acaba de sacar una encuesta y le da 42-42 precisamente, y Public Policy no se puede acusar de ser conservadora, ¿no? Y acaba de sacar esta encuesta 42-42, o sea, Charlie está bajando, ha subido un poco Scott, y sobre todo el positivo de Scott ha aumentado un poquitico y el negativo de Charlie ha bajado dramáticamente producto de esta campaña que tú estás diciendo. No, iba a decir también, agregando lo que decía Fernando, este fin de semana el gobernador Scott firmó la puesta de ley para dejar a que los hijos de los inmigrantes ilegales puedan pagar el costo de la educación, de la matrícula en las universidades estatales, lo mismo que paga cualquier residente de la Florida legal, que es una cosa que han querido. Y la manejamos muy bien. Y es una cosa que específicamente se dirige al voto hispano. Así que, como decía Fernández, están haciendo cosas los republicanos para llegarse a ese voto, y que creo que Charlie todavía no ha respondido en esa forma. Dos cosas más que quiero abordar. Una tiene que ver con Carlos Jiménez, o sea, su nivel de aprobación es alto, pero el nivel de penetración de los cabilderos en el condado es muy alto, y él mismo lo reconoce de que hay un problema de cabilderos en este condado. No, efectivamente, cuando le pregunta, primero queríamos saber las dos cosas, el nivel de aprobación que tiene él como alcalde, pero al mismo tiempo, por mucho tiempo en Dade County ha existido el hecho de que los cabilderos tienen un poder enorme, no solo con la administración del condado, sino con la comisión también. Y queríamos saber hasta qué punto los votantes pensaban que efectivamente eso era así. Y fue
fue interesante porque, por un lado, los votantes dijeron que efectivamente una mayoría dice que Carlos Jiménez está haciendo un buen trabajo, etcétera. Por otro lado, dicen casi el 60% dicen que efectivamente los caballeros tienen demasiado poder y demasiada influencia en la administración del condado. Que, como tú dices, él mismo lo reconoce. Exactamente. En el caso de Cathy Fernández Rondon, mides la popularidad de ella, es altísima, y mides el nivel de aprobación de su gestión como fiscal y también es alto. ¿A qué tú se lo atribuyes? Otro número que me abrió los ojos bastante, porque hay en ciertos sectores una percepción de que ella ha hecho un muy mal trabajo con el tema. En el sector, me inscribo en el sector de los que creen que ha hecho un trabajo horrible como fiscal del Estado. Y yo creo que hay mucha gente también que tienen esa opinión a través en los blogs, en los medios, en los periódicos también, pero nosotros queremos ver si esa percepción se prestaba a lo que era el punto de vista de los votantes, y inclusive que no. Ella tiene un nivel de trabajo, aceptación de trabajo muy alta, casi un 60%, mucho más alto que el mismo alcalde Jiménez. En esa pregunta específica, Roberto, si ella estaba haciendo una buena gestión en su oficina en combatir la corrupción pública, el 53% de los votantes dijeron que sí, que está haciendo un buen labor. Y una de las cosas que uno no se puede fajar con los números, ¿no? Yo te lo decía anteriormente, a mí me parece que es un número, y digo esto con todo respeto, defraudante, porque creo que realmente la oficina de Cathy Fernández Rondon ha hecho una labor que deja mucho que desear a la hora de combatir la corrupción. Todavía el tema de las boleteras está ahí, eso ni siquiera se ha abierto, estoy hablando por los temas más recientes. En el caso de David Rivera, que hoy hace nuevamente titular, precisamente en el periódico, de que un juez está diciendo de que sí, que hubo algunas infracciones en su campaña. Pudiéramos hablar de Al Lorenzo, que fue acusado de cualquier cantidad de cosas y que trabajando para ella tenía a un criminal convicto trabajando en su oficina, y lamentablemente la oficina de Cathy Fernández Rondon, pues yo creo, y esto lo hablo en primera persona, a mí me parece que ha dejado, ha defraudado a muchas personas que creen de que el problema de corrupción existe en todas las ciudades, en todos los Estados Unidos, pero que básicamente el muro de contención es precisamente a las leyes, y que esas leyes, para que de alguna manera sean efectivas, hay que aplicarlas, y que la única persona que la puede aplicar es una persona como ella, a cargo precisamente de la oficina de fiscal, pero evidentemente los números indican otra cosa. Leía yo hoy el blog de IO Miami de Faragua, decía a una de las personas que escribía un comentario, decía, probablemente es que la gente crea de que lo que está haciendo la Fiscalía Federal de alguna manera pues puede terminar afectando la percepción que se tiene de Cathy Fernández Rondon. Puede ser, pero de todas maneras es interesante. Quiero agradecerle mucho a los dos lo que han hecho al periódico, y siempre lo he dicho, ¿no? De que el periódico es un instrumento imprescindible. Nosotros básicamente terminamos en muchas ocasiones repitiendo para bien o para mal lo que ustedes dicen y lo que ustedes hacen. Y me parece que este tipo de encuestas deberíamos seguirla haciendo, ¿no? Lamentablemente no existen los recursos en este momento en muchos de los medios para hacer este tipo de indagación, pero es imprescindible, porque lo que sí hemos visto es que lo que está sucediendo en Tallahassee, de que nuestros políticos quieren tomar decisiones por nosotros, también sucede a nivel local y a nivel condal. Y me parece que es hora de decirle a los políticos, quizás el camino que ustedes están tomando no sea el correcto, empiecen a escuchar lo que dice la gente. Y aunque no nos gusten los números están ahí. Y podemos disputar la metodología, podemos disputar hasta las preguntas de la manera que se hacen, pero lo que no podemos disputar es la realidad, que la gente quiere ser escuchada y que ustedes son los que le han dado la oportunidad de poder ser escuchados. Así que le agradezco mucho, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Jay. Muchísimas gracias al periódico por esto. Ojalá que lo sigan haciendo. Muchas gracias. Tenemos que pasar a publicidad. Cuando regresemos vamos a abordar un tema que decíamos al principio del programa, que es una constante en las dictaduras, en los sistemas totalitarios, en que las cosas que suceden son imposibles de contarlas sin que haya un número importantísimo de personas, que eso no puede ser. Sucedió en Cuba, sigue sucediendo en Cuba, está sucediendo en Venezuela, y esa de que nadie escuchaba, que fue el libro de Valladares, realmente yo creo que es un ejemplo de lo que sucede en cualquiera de estas sociedades. Vamos a abordar esto con Fran Díaz Pou. Fran Díaz Pou no solamente es un analista político de primer orden, su hermano fue fusilado en la década de los 60 y conoce muy bien el que nadie escuche cuando uno llega, toca una puerta y dice, mira lo que está sucediendo en mi país. Pero antes de pasar a eso, tenemos a la doctora Maris Reyes con nosotros. Adelante, doctora. Gracias, Roberto. Mi nombre es Maris Reyes y soy abogada de bancarrota. Y yo sé que las deudas, como tarjetas de crédito, cuentas médicas y diferentes tiendas, muchas veces son demasiado para uno. Si usted se siente así, es hora de pensar de una bancarrota. Por eso yo hago la primera consulta gratis en mi oficina para que usted pueda informarse y saber de las diferentes leyes que le aplican. También la ley de bancarrota es diferente. Si usted está haciendo una modificación fuera de la ley de bancarrota, no es lo mismo hacer una modificación adentro de la ley de bancarrota. Si usted ha tratado y te la niegan, por si acaso el banco no está escuchando. En la ley de bancarrota
hay más vigilación de los bancos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hablar con el abogado. Y yo me siento con ellos y me rectifico que han escuchado cada palabra que hemos dicho, que cada papel que hemos entregado. Y entonces los jueces de la ley de bancarrota pueden vigilar los bancos. Y esa es la idea a través de hacer una modificación adentro de la ley de bancarrota. Yo sé que hay muchas diferentes informaciones en la calle, pero recuérdense, con esa primera consulta gratis no tienes nada que perder. Lo vamos a sentar y vamos a hablar del caso de usted. Si las deudas lo tienen a usted preocupado, si no puedes dormir, si te tienen al borde de locura, es hora de pensar en una bancarrota. Yo los quiero ayudar. Mi nombre es Mari Reyes y mi número de teléfono es el 305-476-1900. Yo ayudo todo la sur de la Florida y los quiero ayudar a usted. Llámanos hoy al 305-476-1900. Gracias.